Sim, bom, bam. Abre la botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal, Catalina mía? Noches de cabaret. ¡Eso es! Así, Pipito, así. Estamos aquí en A Contragolpe en este domingo, tan hermoso domingo del mes de octubre, aquel que, como decía el cantante o los cantantes, de las lunas la de octubre es más hermosa. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y vaya que hemos tenido una hermosa luna en esta semana que termina, una luna llena, espléndida, que pudimos apreciar y que por supuesto nos trajo la poesía y nos trajo las reflexiones y nos trajo los suspiros en estas noches de la semana que estamos terminando y que esperamos que además esta semana que inicia también nos regale muy bonitas estampas del cielo. Pues fíjense que ya prácticamente, como lo dije en el comentario de media semana, se está acabando el mes de octubre y con él, pues también se está acabando el año. Y tenemos que prepararnos para poner en orden nuestras ideas de lo que va a acaecer o lo que tenemos que registrar del año entrante. Por eso A Contragolpe ha hecho algo, Conchita. ¿No quieres dar la primicia? Ay, con todo gusto, estamos preparando una sorpresa para nuestro público, de esas que nos gusta dar. Estamos preparando la agenda A Contragolpe 2022 con textos maravillosos de estas buenas amistades que tenemos en A Contragolpe, con reflexiones muy hermosas sobre la ciudad de Oaxaca y con toda la intención de nutrir y despertar ese ánimo por querer esta ciudad que compartimos. Y aparte de quererla, conocerla más profundamente, porque como se ha dicho 1000 veces, nadie ama lo que no conoce. Pero en fin, espero que con este pequeño esfuerzo de un grupo de oaxaqueños muy distinguidos, que escribirán cosas muy breves pero muy profundas, puedan llegar hasta el ánimo de nuestros conciudadanos para, pues de una u otra manera, ordenar nuestras ideas, registrar nuestros actos, etcétera, en una agenda, la Agenda Contragolpe 2022. Pero ya tenemos aquí, ¿a quién creen? Pues nada más y nada menos que a Solecita Alvarado, que nos va a dar las noticias culturales de esta semana. Adelante, Sol. Muchas gracias. Hola, amigas y amigos de Contragolpe, con el gusto de saludarlos en esta mañana de domingo. Y les platico que el día de mañana, 25 de octubre, en punto de las 4 de la tarde, se inaugurará en la Plaza de la Danza la muestra Rufino Tamayo, 30 años. La exposición, concebida y curada por la maestra Nancy Mayagoitia, es un homenaje al ilustre pintor oaxaqueño en el 30 aniversario de su fallecimiento. Para esta actividad han sido convocados 30 artistas que han aportado su creatividad y talento, algunos discípulos o colaboradores del maestro Tamayo, todos sus admiradores, para recordar al ilustre oaxaqueño y hacerlo presente en esta tierra que lo vio nacer. La exposición ha sido planeada como un proyecto de arte urbano de identidad pictórica, provocando una relación lúdica y afectiva entre Tamayo, la pintura contemporánea que se realiza en Oaxaca, y el público que transita por la ciudad. Las 30 rebanadas de sandía, creadas por igual número de artistas, entre los que encontramos figurativos, abstractos, intergeneracionales y con distintas poéticas. Así que Nancy Mayagoitia convocó para esta presentación a Sinsaburo Taqueda, Raúl Herrera, Arthur Miller, Raúl Soruco, Gerardo de la Barrera, Cecilio Sánchez, Felipe Morales, Román Yaguno, Samuel Rojas, Emiliano López, Adán Paredes, Miriam Ladrón de Guevara, María Rosa Astorga, Enrique Flores, Eddie Martínez, Virgilio Santaella, Josefa García, Hugo Vélez, Abraham Torres, Saúl Castro, Guillermo Holguín, Rolando Rojas, Ivonne Kennedy, Israel Montes, Fernando Andriachi, Rosendo Pinacho, Ana Santos, Alberto Aragón Reyes, Guillermo Pons y Harold Moreno. La muestra podrá ser visitada a partir de mañana, lunes 25 de octubre, y hasta el fin de año en la Plaza de la Danza. No te la pierdas. Muy cercanos a la celebración del Día de Muertos,
se han implementado muchos talleres, tanto en línea como presenciales. El municipio de Oaxaca de Juárez invita al de elaboración de catrinas y catrines de papel maché, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre a las 4 de la tarde, en la explanada de la Agencia de Guadalupe Victoria. Informes e inscripciones en el Facebook del municipio de Oaxaca de Juárez. También Casa Luna, Estudio Contemporáneo, prepara su taller de calaveritas, que será presencial y para personas que tengan más de 7 años, los días 22 y 23 de octubre, de 4 a 7 de la noche. Inscríbete desde las redes sociales de Casa Luna. Mañana inicia la 23ª Muestra Internacional de Danza Oaxaca. En esta emisión totalmente virtual podrás disfrutar desde las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña de 13 actividades concebidas para ser gozadas desde la comunidad de tu hogar. En esta muestra tendremos, además de las presentaciones dancísticas de contemporánea, ballet, folclore y dance cover, el foro de reflexión y conversatorios, con funciones diarias desde el Facebook a las 12 del día y a las 6:30 de la tarde. La Mido es un esfuerzo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña para presentar al público el trabajo de las y los creadores de esta disciplina, como coreógrafos, profesores, actores y bailarines. Espacio concebido hace 23 años por el maestro Gerardo Ibáñez. Muchas felicidades, maestro. Y desde aquí, un abrazo cariñoso y muchas felicidades a la querida Georgina Martínez Gracida, que ha obtenido el Premio Internacional de la Paz y Humanidades 2021, otorgado por el Bangladesh Digital Social Innovation Forum. Que sigas cosechando muchos éxitos, querida Gigi, y desde aquí un abrazo también a tu familia. Oaxaca transita en semáforo verde. Es esfuerzo de todas y todas continuar en el tránsito hacia la nueva normalidad, por lo que es importante observar tanto en casa como fuera de ella las medidas sanitarias implementadas por el COVID-19, como un aforo limitado en espacios cerrados, uso de cubrebocas, toma de temperatura, limpieza de calzado en tapete sanitizante y gel antibacterial y lavado de manos y, por supuesto, la sana distancia social. Me despido. Continuemos cuidándonos. Si puedes, mejor quédate en casa y desde ahí disfruta de muchas actividades y talleres culturales que tienes al alcance de un clic. No bajemos la guardia. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify como Contragolpe Oaxaca. Déjanos un me gusta o algún comentario. Desde aquí les envío un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Solecita. Como de costumbre, ya se hizo una costumbre, un hábito, el estarte escuchando los demás. Gracias. Y por cierto, platicaste de algo que para mí representa algo muy hermoso. Ya la hemos tenido en este programa, pero no es suficiente lo que hemos hecho con ella. Me refiero a esta nena Martínez Gracida, que siempre pone el nombre de Oaxaca muy en alto y que obviamente es una persona que va a llegar muy lejos. Es muy jovencita, pero yo auguro que ojalá lo pueda yo alcanzar a ver. Esta niña va a dirigir los destinos de Oaxaca en una fecha, pues no muy cercana por su edad, pero sí muy cercana en el corazón de los oaxaqueños. Ya veremos. Conchita. Así es, felicidades, Gigi, muy orgullosos de esta parte y que hayas estado aquí en A Contragolpe, por supuesto. Nos da muchísimo gusto y compartimos la alegría de esta agenda cultural tan nutrida y tan bonita que nos regala Soledad Alvarado Juárez. Ya estaremos en la Plaza de la Danza. Qué gusto saber de Nancy Mayagoitia, de esta gran maestra a la que también queremos mucho y respetamos como la gran gestora cultural que es, y qué gusto saber de todos estos artistas que se unen para homenajear a Rufino Tamayo. Pues es el momento de hacer nuestro primer corte, si les parece. Les recordamos que agradecemos a La Mexicana las facilidades que nos ofrece para permitirnos que transmitamos nuestro mensaje en el 570 de AM y 94.9 de FM. Agradecemos a ustedes que nos reciben por las redes sociales. Gracias por suscribirse, gracias por sus me gusta y gracias también por preguntar por este esfuerzo de la agenda cultural que ya se está cocinando y del que seguramente ustedes serán parte. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe. Cuando me vaya para Venecia,
Adiós Lucrecia, te escribiré, sim bom bam. Tira de la vela, de la vela estoy tirando al son de la mandolina. Un espacio cultural. La calzada de las lágrimas, hoy Porfirio Díaz. Corría el último cuarto del siglo XIX, cuando en el pleno calicular de los gobiernos estatales emanados de la Revolución de Tuxtepec y bajo la presidencia de la República del general Porfirio Díaz, Oaxaca vivía en un ambiente de funcionarios exageradamente austeros y muy dados a mantener un estricto orden social. Entre estos colaboradores del entonces gobernador Martín González figuraba el inmisericorde, rígido y odioso, pero igualitario en sus procedimientos, coronel Prisciliano Benítez, jefe de la policía del distrito del centro, personaje de muchas campanillas, bien visto en las esferas oficiales de altura e íntegramente odiado en Oaxaca, a quien su pueblo bautizó con el epíteto del 30 y vuelta, en razón a que hacía repetir a los reos menores la mayor condena de 30 días a la que podrían estar obligados. Fue precisamente en esta época y por estos menesteres por lo que se pudo construir la antigua calzada de las Águilas, hoy Porfirio Díaz, y a quien la gente llamó Calzada de las Lágrimas, porque se hizo con el dolor de los pequeños delincuentes, con la miseria de los infractores menesterosos, con la vergüenza de los reos incidentales, calzada hecha de dolor para hermosear la ciudad. Por algo el pueblo, con el buen sentido de su encono y su dolor sumisos, gritaba en las noches de libertad fingida del 15 de septiembre y después de los vivas a los héroes, ¡muera el 30 y vuelta! Un espacio cultural. Adiós Catalina mía, noches de cabaret. Santos Dumont inventó un globo que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba para tomar la dirección, y cuando más alto estaba su papá. El 14 de abril de 1922, cuando por primera vez la figura de una nave aérea de pasajeros aparecía en el límpido firmamento de la nueva Antequera, espectáculo que creó una gran admiración, alboroto y curiosidad en todo el pueblo de Oaxaca, pero que no perdía detalle de aquel vuelo realizado por el piloto Carlos Titus, en compañía de su mecánico Emil Haas, tripulando el poderoso aeroplano Lincoln Standard, que había despegado de la capital de la República Mexicana a las 8 horas de aquel día, y que para aterrizar llegó 3 horas y 20 minutos después, y lo hizo en los terrenos del Campo Marte, en aquellos Campo Marte que después se conoció como Colonia Nueva y hoy día lo conocemos como Colonia Reforma. Ah, qué sueños de juventud debió despertar en nuestros padres y nuestros abuelos este romántico y osado pájaro de metal. Los que han de haber visto el novedoso aparato, algo más que un avión, era la avanzada tecnológica del siglo XX, la aventura de Santos Dumont y de los hermanos Wright, el sueño del hombre, volar, Conchita. Así es, y efectivamente hoy vamos a hablar de este sueño del hombre. En A Contragolpe nos encanta cuando hablamos de estos personajes que hicieron lo que todo mundo pensaba que no se podía hacer, que compitieron y llegaron primero, que lograron cumplir los sueños, y como dice esa canción de Sueño Imposible, con fe lo imposible soñar, pero además trabajar y crear y pensar y lograr lo que están pensando. Y así es esta historia del llamado padre del vuelo, de este hombre Santos Dumont, brasileño, que en París
hizo Chuza y del que vamos a estar platicando con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, a quien damos la bienvenida porque también para nosotros el arquitecto es el ejemplo de un hombre que trabaja, crea y que lucha por alcanzar sus sueños siempre y hemos sido testigos de ello. Bienvenido, arquitecto, qué bueno que nos acompañen a Contragolpe. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Y en este camino de Santos Dumont, arquitecto, ¿cómo era el sueño que Santos Dumont construye y cómo él lo va desafiando? Sabemos que él era un hombre que tenía recursos, que podía estar fuera de su país, que pudo invertir en un primer aparato, pero igual podía haber invertido en otra cosa y podía haber gastado en otra cosa porque ya era una figura muy llamativa y una figura muy querida en esa sociedad parisina. Sí, bueno, pues es que estamos hablando de un ser totalmente fuera de serie, que tuvo un inicio brillante y un final bastante triste, que comentaremos al rato, pero que se nutrió siendo niño en una familia acaudalada y además bien educada en Brasil, en una zona pobre de Brasil, Minas Gerais, que es la zona más pobre, más al norte, más explotada, pero bueno, ellos tenían una finca cafetalera. El padre era bastante pudiente y él ahí aprendió dos cosas, o dos grandes grupos de cosas. Uno, la producción a gran escala, lo cual conllevaba la transportación de muchos costales, muchos granos, mucha leña, mucha gente, todos mucho. Y a él le toca ver la transformación de la mano de obra en máquinas, porque su padre compra una maquinita, una especie de locomotorcito, para jalar los carritos y en lugar de ir cargando en la espalda costal por costal, ya pueden cargar varios costales en un furgoncito y bueno, ahí va mejorando y a él le gusta ahí la mecánica, pero se da cuenta de las dos cosas, de la parte social, ¿no? La parte humana, que la gente deja de sufrir, cosa que él después va a escribir en sus memorias, y la parte mecánica, ¿no? Y él se mete a la mecánica y junto con los mecánicos de su padre aprende qué es una polea, una biela, un engrane, cómo funciona el vapor, y se especializa casi en los motores de vapor. Bueno, esa es una parte, su parte mecánica y su parte más técnica. Pero por otra parte, en su ilustración, en sus lecturas, desde muy niño, porque él era un chico muy precoz, digamos, ¿no? Además, la carita que tiene, al verlo en la foto, se le ve la cara de intelectual. Desde chiquito ya tenía cara como de estudioso y de que no me vaya a hacer una pregunta como esos sobrinos que te pueden a sufrir con preguntas muy picudas a él, ¿no? Entonces, él se bebe a Julio Verne y a todos los autores de finales del siglo XIX que hacen ciencia ficción, pero que ya estaba diferenciada, no le llamaban ciencia ficción, le llamaban al revés, ficción dentro de la ciencia, para diferenciarla de la literatura fantástica, que es diferente. Como entendemos ahora, hablar de ciencia ficción implica conocer los procesos científicos de ese momento y hacer una perspectiva a futuro para poder sugerir que algo va a pasar. Eso es lo que hizo Julio Verne con el submarino, con el globo aerostático y otras cosas que todavía no existían, pero que se preveía que podían llegar. Cosa que no sucedió con Tomás Moro cuando escribe de la utopía, porque es una ciudad que todavía no llega. O sea, no son sueños, son irreales, ¿no? Con hadas y magos. Son cuestiones que sí pueden ser realizadas. Y además lee a científicos. Él recuerda mucho a Nicolás Camille Flammarion, espero que así se pronuncie, un reconocido astrónomo francés que se caracterizaba por su divulgación. Era como el Stephen Hawking de ahora, ¿no? O el Carl Sagan de ahora, que se dedicó a estudiar la ciencia, porque era científico, el cosmos, y además a publicar y hacer videos. Bueno, Flammarion escribe mucho, difunde mucho, y es muy gustado por los jóvenes de la época, porque despierta el interés por algo que no estaba muy conocido, ¿no? Ya se sabía de la mayoría de los planetas, ya se sabía el funcionamiento de los cometas, en fin, pero estaba en pleno despegue lo que sería después el conocimiento astronómico. Esto le llena a él de inquietudes voladoras, vamos a decir, porque él desde chico se dice que afirmaba que el hombre sí podría volar. Y es que en el siglo XIX era como un reto humano.
Por eso los Wright de este lado y otro alemán que ahorita no recuerdo el nombre y que parece que fue el primero que realmente voló, pero no hay los documentos que lo prueben, tiene un nombre así como Braille, que sí voló unos años, se dice, y había una foto, la cual se perdió, hay copias de esa foto, pero están tan retocadas que ya la gente dice que es falsa. Pero bueno, haya sido o no el primero aquel alemán, o los hermanos Wright, que volaron con una nave muy hechiza, ¿no? Hecha con partes de bicicletas a través de una pequeña catapulta. Y lo que este hombre, Santos Dumont, hizo, bueno, más o menos son equivalentes en época, pero todos están buscando equipararse a Ícaro, a aquel ser mítico que quiere volar, que quiere alcanzar el cielo y desplazarse como las aves. Nada más que estos dicen, sí se puede, porque el siglo XIX en el mundo fue el siglo de los mayores avances científicos que había habido y además como el de los mayores alcances intelectuales. Ya había pasado la época de la ilustración en el siglo XVIII, cuando se establece que la razón es la que puede llevar al hombre adelante, a la humanidad, es decir, hombre, ¿no? Y cuando llega el siglo XIX y se descubre el vapor y la fuerza que tiene, y se pueden hacer barcos y locomotoras y sacar el agua de las profundidades de las minas, y ellos dicen, llegamos a lo máximo, ya no hay más que hacer. Incluso en la sociología se decía, hemos llegado a la máxima evolución, ya no va a evolucionar más el hombre, ya se descubrieron los continentes, ya se desarrolló la psicología, ya todo lo que queramos decir estaba. Y entonces hay personas como este que decían, no, nos falta volar. Y ahí entraba gente como el papá de los hermanos Wright, que era un ministro religioso, que los regañaba a los Wright. Después hablaremos de ellos en otro programa. Y les decía, no estén diciendo eso porque si Dios hubiera querido que los hombres volaran, tendrían alas. Alas, claro. Y fueron sus hijos los que demostraron que no necesitábamos alas. Bueno, había un pique ahí histórico, que, bueno, se dio después. Santos Dumont pertenece a esta generación de ese reto, y teniendo los conocimientos mecánicos, y teniendo también la oportunidad de ir a Europa, él teniendo alrededor de 18 años de edad, y ya ilustrado, ya había ido allá a la preparatoria, su equivalente, ¿no? En Brasil, además tenía buena educación en idiomas y lo demás, pues lo llevan a Francia y coincide con una de las exposiciones mundiales. No recuerdo cuál de ellas, pero debió ser como la de 1852, 55, por ahí, o 60, donde se presentan los globos que venían heredándose de los hermanos Montgolfier. Esos globos que podían subir y bajar, llevando algunos cuantos pasajeros, y a él le interesa mucho, porque ya había estudiado a Flammarion, la parte cósmica, si tenemos que llegar, y había estudiado a Julio Verne, le decían que se podía dar la vuelta al mundo. Así que se mete a estudiar los globos por su cuenta, y escucha de un señor Henry Lachambre, o como se pronuncia, Lechambre, algo así en francés, que hacía globos, su finalidad era hacer globos en la vida, y hacía los globos. París en esa época estaba lleno de globos, por globos aerostáticos, algunos que llevaban personas, otros no llevaban, y había que pagar, y cobraba carísimo. Bueno, se hacen amigos, y va a ser el primero que le enseñe a volar, a operar un globo, porque tiene su gracia eso de subir y bajar, y con el tiempo va a ser su maquilador de cortar las telas de manera que los gajos armen algo, porque Santos Dumont con el tiempo va a dejar de hacer los globos esféricos y les va a ir buscando formas aerodinámicas para buscar el control. Y ese es el primer gran logro de Santos Dumont, cuando aprende esto y dice, no hagamos globos esféricos, tienen que ser de otra manera, e inventa el globo en forma de cigarro que se pueda dirigir, y por eso se llaman dirigibles. Creo que estás dando una explicación preciosa. Y vamos a continuar después del corte, porque hay algo que es excepcional. Imaginarnos cómo abría la boca todo aquel ciudadano francés, ese parisino que le dijeron, va a volar un hombre con un globo muy diferente, y además persiguiendo que fuera definitivamente no unos cuantos metros, sino que recorriera kilómetros. No, ya me imagino cómo admiraron toda esa hazaña, que hay quien dice que Santos Dumont ya era un héroe incluso antes de volar aquel lejano 1908. Adelante, Conchita.
Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Les invitamos a que continúen porque la plática se está poniendo muy interesante. Así es que quédese aquí. Estamos en A Contragolpe. ¡Hey, Dumont! ¿Bajas o no? No, no y no. Baja, Dumont, que aquí te espero. La comisión que ha de llevarte a la antequera. Que se vaya donde quiera, que no me pienso bajar, que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar. Pues qué bueno que continúan aquí en este espacio, en A Contragolpe. Estamos platicando con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas sobre la contribución, sobre los retos, sobre el ingenio de un personaje de la talla de Santos Dumont, del que a lo mejor poco conocíamos, pero que por supuesto, así como vamos avanzando en su biografía y en su forma de ser, cada vez nos sorprende más este personaje que es descrito como un hombre muy, muy menudito, de talla muy pequeña, cuyo peso no pasaba los 44 kilos, pero como decía el arquitecto hace un momento, con una agilidad y con una viveza en el rostro que hasta intimidaba. Y este primer esfuerzo de cambiar los globos que él conoció para llegar para los globos aerostáticos y cambiarles la forma, pero también, ¿verdad, arquitecto? Les cambió el combustible, porque el gran miedo en las primeras pruebas que hizo en aquel zoológico donde él logró elevar este nuevo diseño de nave, el miedo que tenían y lo que le decían los expertos, los que ya subían globos, es que pues con el nuevo combustible, que entiendo yo era algo como gasolina o alguna cosa así, la vibración iba a ser tan fuerte que él iba a salir en pedacitos, ¿no? Que iba a salir, y hace sus pruebas, y prueba una vez, y prueba otra vez, hasta que se convence y se arriesga y se sube. ¿O no es así, arquitecto? ¿También cambió el combustible? Sí, porque él desde que vivió en Brasil se volvió un experto en motores sin haber estudiado la carrera de mecánico, pero fue mecánico desde niño. Entonces estuvo muchos años trabajando en las locomotoras, o como se llamaban, una especie de locomotoras chiquitas que jalaban en su hacienda las cosas de café. Y él es de los que ayudan a desarrollar el motor de gasolina. Él no conocía los motores de gasolina, conocía los de vapor y los de un combustorio muy pesado que llegaban a Brasil. Él vivía en Brasil, pero cuando va a la Expo y ve los coches y conoce los motores y que sabe que tiene una potencia ya de 25, 30 caballos, ¿no? Y un motor bastante reducido respecto a los que él conocía y que ya están lejísimos de cualquier motor de vapor, pues se admira y se pone a estudiar y entonces los va innovando. Sería largo hablar de la innovación de los motores, así como del uso de los diversos combustibles, porque con los globos el chiste es subir y bajar. Entonces se infla más el globo con cierto gas y bueno, ya le bajan el lastre y ahí lo mueve. Pero no lo podían llevar a la derecha y a la izquierda, entonces a él le preocupa eso y comienza a construir. Bueno, el caso es que además es arriesgado, porque él experimenta consigo mismo. Él se sube a sus globos, él diseña y, como ya dije, le ayudan a fabricar los globos, aprende él a hacerlos y además forma un taller como de fraternidad. Sus obreros se llevaban muy bien con él, les pagaba muy bien, era un tipo muy humano, no era un explotador, digamos, un inversionista que trataba de sacarle jugo a la gente, porque como él estaba inventando las cosas, tenía que enseñarle a los otros a hacerlo, no podía ordenar hagan un globo o hagan un motor, hacían pieza por pieza. Y él tuvo accidentes, entonces tuvo accidentes, algunos bastante severos, lo daban ya por desaparecido, digamos, ¿no? De este planeta, sobre todo en una competencia en la que le fue a dar la vuelta a la Torre Eiffel, y de regreso por eso estrelló con los árboles y lo que sea, y tuvo varios. Pero eso le fue dando mucha categoría comercial, digamos, ¿no? En los periódicos aparecía con mucha frecuencia, Santos Dumont ya hizo esto, bueno, y de otros, ¿no? Que trataban de hacer otro globo, y otro más largo, y otro con otro motor, y otro más veloz, al grado de que se establecieron concursos, y él siempre entró a los concursos y ganó muchos de ellos, ¿no? Así que él se volvió como una especie de héroe urbano, y era muy común encontrarse en París con él,
en la calle y la gente, como si se tomara una selfie, ¿no? Abrazarlo, acercarse, lo invitaban a las reuniones de moda, porque además como era un tipo bien educado, hablaba idiomas, se vestía muy bien, él se inventó unos zapatos para verse más alto, se inventó unos cuellos de camisa que tenían estos picos, o como se llamen, ¿no? De esta punta del cuello bastante más alta, la punta italiana que decimos ahora o algo así, porque él trataba de verse un poco más alto. Inventó de todo. Y, por ejemplo, dentro de las anécdotas, ya que me estoy saltando de aquí para allá, No pero importa, está precioso eso. gana un premio de 100,000 francos. Y lo primero que hace es repartirlo entre los obreros de París y entre sus propios obreros, lo cual se vuelve mediático a más no poder. Porque dice, es que yo no necesito. Yo ya era rico allá en Brasil, mi padre me manda acá para que yo cumpla mi sueño, pero además me regala las acciones que me iba a dejar de herencia cuando se muriera, ya me las dio en vida y me dijo, no te preocupes, tú realiza tu sueño y aquí tienes para vivir, solo que no gastes de más. Y él desde que llega a París establece vivir en un departamento modesto, comer modestamente, un hombre que no derrochó, que no se metió a vicios y que aunque era asiduo de los buenos restaurantes, no gastaba en muchachas, digamos, o en botellas, como otros que desperdiciaban el dinero. ¿No? Bueno, yo quiero interrumpirte porque hay una cosa que acabas de mencionar y que debe de conocer todo el mundo. El señor de repente, después de estar en su taller, se quitaba, vamos a pensar, el overol y se ponía muy bien, su levita, muy bien vestido, se subía a su globo y como estaba en las afueras de París, llegaba en su globo ya dirigiendo, o sea, que en otras palabras, ya podía dirigirla o tomar la dirección que él quisiera y llegaba a un restaurante, ahí almorzaba y una vez que almorzaba, regresaba a su taller y se volvió a colocar su overol. Increíble el señor, que como tú decías, tuvo accidentes terribles, como aquel primer vuelo importante de 1908. Me parece que una de las cosas que pasó fue que se reventó algo de allá pues, de la estructura del globo y él tuvo que ver que el globo perdió la dirección, no pudo él seguir controlándolo, la gente pensó que ya había muerto, se fueron los bomberos atrás, pues en la dirección en que el globo supuestamente había caído, y sí, cayó, pero no al suelo, sino quedó entre dos edificios, como era la forma de cigarro, quedó entre dos edificios y estaba él a una altura de aproximadamente 30 metros, suspendido allá en uno de los edificios, y entonces él lo que hizo fue dirigir su rescate. Así es que más todavía se puso a hacer más mediática la situación y a ser más famoso, pero tuvo accidentes muy serios. Sí, y además él visitaba de vez en cuando, ya más adelante, el restaurante famosísimo Maxim, que ahora se llama Maxims, ¿no? Ya ha cambiado de dueños y lo demás, pero era el restaurante de Postín, ¿no? Y era el restaurante donde se marcaba tendencia, como decimos ahora. Pero además comentan que él, llevando su dirigible, en algún momento bajaba en algún bulevar, así como si se bajara con su taxi, se estacionaba, y la gente veía un dirigible en la calle de París. Entonces era absolutamente raro, porque no había la noción de aeropuertos. Él va a ser de los que en sus escritos diga que se deben construir aeropuertos, y que estos deben tener pistas de X distancia, y además todo lo que llamamos los conos de aproximación, porque no nada más es el vuelo y que despegues, todavía sigue un espacio para hablar toda la cuestión de aeronáutica, ¿no? Bueno, pero entonces no había, pero había esos bellos bulevares parisinos donde bien podía bajar y así como amarrar su caballo, amarraba su dirigible y causaba una sensación increíble. Bueno, por ejemplo, cuando él, después de que le dio la vuelta a la Torre Eiffel y que se publicó en todos lados, era su dirigible número, el sexto que había hecho, ¿no? Con el quinto fue el accidente, con el sexto ya dio la vuelta y ganó 100,000 francos. Bueno, cuando ya hizo el número 10, ya era más grande, ya había aprendido más, y cabían 12 pasajeros. Y entonces ofreció llevar a la gente que pudiera pagar a franco por kilo. O sea, los más gorditos pagaban más, los más flacos pagaban menos.
Una vez que se capitalizó y que fue dominando el tema de las hélices, hubo que inventar la hélice. No existían las hélices que conocemos ahora. Eran dos paletas, así como esos volantines que hacen los niños doblando una botella y eso, algo así eran sus hélices, muy primitivas. No había estudios todavía de aerodinámica o de eficiencia, y él fue de los que los fue desarrollando, ¿eh? Cuando nos vamos a lo anecdótico, pues no vemos la parte ingenieril de las horas y desvelos que se pasó diseñando, dibujando, porque dibujaba los cables, los pernos, los tornillos, porque tenía que hacer esta cosa lo más ligera posible. Hay que tomar en cuenta que un pequeño motorcito no tenía la potencia que después fueron teniendo, ¿no? Y las hélices pues no daban para tanto. Incluso se dice que volando a cierta altura sobre París, con un bastón largo se agarraba de los árboles, se jalaba para dar la vuelta, porque el motor y las aspas que tenía no daba la vuelta como uno quisiera, ¿no? Totalmente romántico. Sí, sí, sí. Y él no cejaba en ese empeño, hasta que decide empezar, bueno, hasta ahí es su etapa de fabricante de objetos voladores más ligeros que el aire. Pero la duda era, ¿y podrá volar algo más pesado que el aire? Y ahí es donde entra en el mundo de los aeroplanos. Como les va poniendo número, llega al número 14, otro cigarro ya más esbelto, con una estructura abajo más fuerte, que puede cargar algo, y le carga un avioncito que si lo viéramos ahora son como cajones de tela pegados, y que está al revés, porque la cola, según nosotros, va adelante y las alas van atrás. Bueno, así lo diseñó él. Además, él iba parado dentro de la cosa esa. Pero como lo dice bien el arquitecto, cuánto estudio y cuánto cálculo, o sea, qué retos de la física, de las matemáticas, de la ingeniería, porque lo que estaba desafiando era la gravedad y estaba usando sus propios, o sea, y estaba aplicando los combustibles hasta entonces usados para el tránsito terrestre. Entonces, sí es indudablemente una extraordinaria historia la que estamos revisando y que seguramente quienes estudian ingeniería pues la están comprendiendo muy bien, pero también quienes estudian cualquier otra disciplina pues se están dejando sorprender por la imaginación y por la creatividad de este gran personaje. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, pero quédese aquí, estamos a punto de llegar a esa conclusión que al inicio del programa nos anunció el arquitecto Prometeo, a este desenlace de este recorrido que estamos haciendo por la vida y las hazañas de Santos Dumont. Estamos en A Contragolpe. Además del anecdotario sobre la vida de Santos Dumont y todas sus hazañas, pues lógicamente que hay un proceso que va de menos a más. Y desde una hermosa anécdota de que hizo volar a la primera mujer, Prometeo, hasta la evolución que llega a la conclusión de su vida. Sí, sí, una mujer cubana, una mujer hablaba español, una mujer culta, pero además de esas mujeres que estaban metidas también en el mundo de la ingeniería, que le gustaba la aventura, que era valiente y que le daba ideas. Entonces, congeniaron ellos, no se sabe que hayan sido pareja, pero sí muy buenos amigos, y sí, fue algo inusitado el que una mujer anduviera metida en fierros, en tubos, en cables y en combustibles, Sí. y además que pilotara. Estamos hablando de Amelia Earhart. Ajá, ¿verdad? ¿No? Porque sí, la primera mujer piloto que voló en esa época, 1898, fue esta mujer Amelia Earhart, pero a lo mejor él llevó como pasajera a la primera mujer. Pero por cierto, hay un documental muy bonito sobre la vida de Amelia Earhart, que también coincidentemente era una mujer muy delgadita, muy ligera, muy avispada y, como dice el arquitecto, muy inteligente, y que estaba metida en la mecánica de las naves. No creo que no, ¿eh? No recuerdo el nombre, pero ella era hija de
un español y una cubana, pero nació en Francia y estoy buscando aquí el nombre de ella en mis apuntes, pero no lo encuentro. Aída de Acosta. Ese era su nombre. Era precisamente una encantadora cubana que hizo clic con Santos Dumont. No, Amelia Earhart, que después desapareciera en un vuelo que intentaba darle la vuelta al mundo, eso fue ya décadas después. Ok. Ahora, para calibrar el tamaño de su hazaña, porque ahorita ver despegar algo y caer en el otro lado, pues ya es tan común como los vuelos que están yendo a Marte llevando un vehículo completo, ¿no? Sí. No, hay una narración, se las voy a leer rápidamente, porque el reportero del diario francés Le Petit Journal dice algo así, está escribiendo esto, lo voy a leer. Y he aquí que las dos ruedas ya no tocan el suelo. He aquí que se hallan a 10, a 20, a 30, a 50 centímetros. Después 1 metro, llegó a 2 y el aeroplano vuela aún, sigue volando. Se ve su elegante silueta toda blanca trazar un grácil arco de círculo hacia la izquierda, luego descender y tocar tierra. O sea, son vuelos de unos cuantos segundos y de unos cuantos centímetros. Hay que comprender que eso fue el gran paso para el hombre, como dijo Armstrong en la Luna, ¿no? El poder despegarse, lo mismo que los Wright, ¿no? Que volaron unos cuantos metros, como 50 metros, ¿no? Y durante 17 segundos hicieron historia. Bueno, pues aquí habla, y ya va narrando los clamores, los gritos, las exclamaciones, y Santos Dumont se baja, después de ese vuelo que acabo de relatar, ¿no? Preguntando, ¿gané el premio? Porque sí, realmente lo ganó. Con su avión número 14, con su dirigible número 14, él inventa el colgar un avión, pero ya en forma de avión que nosotros conocemos, pero hecho de lona, de alambres y lo demás. Y como ese avión no tiene número, se llama el 14 bis. Por eso en la historia de la aviación aparece que el primer vuelo autónomo es el 14 bis. No es el de los hermanos Wright, porque los Wright lanzaron con catapulta el avión. O bien lo empujaba a Wilbur mientras el otro Wright le manejaba. Este solito despegó después. En el primer vuelo sale colgado del globo y lo deja caer para ver si planea. Como si planea y hace lo que tiene que hacer el avioncito, convoca a la prensa y en medio de la gente que llega por montones a verlo, hace el primer gran vuelo que está completamente documentado, está filmado, y por eso se le reconoce a él como el padre de la aviación, aunque alguien diga que el otro alemán que ya mencioné había volado, pero no quedan rastros. Pero además, ¿por qué lo hacía? Porque él quería dejar un legado a la humanidad. Todos sus inventos los dejó sin patente personal, pues los dejó como enseñanza libre, como los códigos abiertos de computación de ahora. Mientras que los Wright siempre volaron en secreto porque lo que querían era vender patentes. Los Wright querían hacerse ricos, el otro no necesitaba hacerse rico, pero quería que la humanidad tuviera un beneficio, porque él en sus escritos va dejando el para qué serviría volar. Al final decía, Moni, ¿para qué quieres volar? ¿Para qué quieren subir y bajar? ¿Cuál es el chiste? Sale caro, es peligroso, bla, bla. Siempre hay quien te dice que no hagas lo que quieras. Bueno, el caso es que él fue perfeccionando sus aviones, algunos muy toscos como este 14 bis famosísimo, ¿sí? Que por cierto hay un 14 bis que todavía vuela, lo hizo un admirador de Santos Dumont en Brasil. Hay por ahí un documental donde este hombre lo incluso se lo prestó a los de HBO, los de la compañía esta que hace películas, porque ellos filmaron la vida de Santos Dumont y este hombre brasileño les prestó el avión que sí vuela. Bueno, después inventó otros ya sin tanto cartón y tantas lonas y lo demás, como en forma de libélula. De hecho, en francés se llamaron los demoiselles o demoiselles, como se pronuncie libélula en francés, que son, les llamo así porque tenían las alas como de murciélago más bien, pero transparentes. Y el piloto iba abajo, acurrucado abajo de esas dos grandes alas. Bueno, el caso es que a él le toca todavía, no sé si está yendo demasiado rápido, pero le toca ver que sus aviones sean utilizados al inicio de la Primera Guerra Mundial como aviones de observación, para usar el campo de batalla, y pues los militares se dan cuenta, a pesar de que en París él tuvo como enemigo de siempre al secretario de la Defensa de París. No lo quería, siempre lo estaba entorpeciendo, como buen policía siempre lo estaba queriendo detener, y el otro siempre estaba huyendo. Es una vida de película, porque hizo todo esto a pesar
a pesar de las autoridades. Nunca le dieron permiso de volar, bueno, en un principio. Dicen, no, esas cosas no vuelan, vas a poner en peligro a la gente, y tenía que volar fuera de París. Cuando ya se demuestra que se puede volar y que puede tener control, pues es que le dan chance de volar alrededor de la Torre Eiffel y todo, pero pues sí tuvo accidentes y puso en riesgo a la gente, ¿no? Pero bueno, me voy a saltar a decir su final y luego regreso si hay más tiempo a decir otras cosas muy importantes de él. Él, ya mayor, y ya después de la guerra y un poco hastiado de que hayan utilizado los militares, que en un principio le hacían burla con sus aparatos de lona, esas cosas no sirven para la milicia, la caballería es la que va a ganar las guerras. ¿Cuándo has visto tú que un aparato que desde arriba puedes aventar una piedrita, esas cosas? Le hacían mucha burla, le hacían bullying en serio los militares en París a este hombre. Bueno, él regresa a Brasil, y ya mayor, ya tenía algo así como 50 años de edad, no, como 54 por ahí, ¿no? Porque empieza a padecer esclerosis y decide dejar de volar. Él ya con estos dolores de las manos y las articulaciones y lo demás ya no tiene la habilidad, lo demás, y además después de ver que el invento lo ocupan para mal, contra lo que él siempre está escribiendo, se vuelve depresivo, se vuelve agrio su carácter, y lo peor es que él lo esperan en su patria. Él regresa un 3 de marzo de 1928 y le van a hacer la gran fiesta. Él va entrando en su barco, bueno, el barco donde viene, va a desembarcar y le prometen una fiesta. Entonces el gobierno fleta un avión, le cambian de nombre, le pone Avión Santos Dumont para que vuele sobre el buque y haga todas las peripecias, y arriba del barco explota el avión y se mueren todas las personas que iban adentro, invitados, personalidades del gobierno, periodistas, intelectuales, y bueno, esto acabó de enfermarlo y desmoronarlo. No se murió ahí Santos Dumont, pero de la depresión ya no se levantó. A pesar de que sí hizo una casa muy interesante en la que metió muchos inventos, que ahorita les digo si se puede, víctima de esas depresiones que tuvo, de esos dolores, de la enfermedad que padecía, se ahorcó en su residencia cuando tenía 59 años de edad. Él ya no quiso seguir viendo un mundo que no era ese mundo soñado que él pensó en el siglo XIX, porque ya un cuarto de siglo después, su invento lo estaban ocupando para matarse unos con otros, y además lo habían relegado. A él ya lo tenían como un objeto de museo. Ya la aviación había evolucionado bastante, los motores se habían reducido, la hélice se había perfeccionado, los combustibles ya eran otros, ya eran las gasolinas más delgaditas y más potentes, se habían inventado los cañones. Una de las cosas que ayudó él incluso sin querer a inventar fue el cañón que no tiene retroceso para poderlo disparar desde un avión, porque esos aviones tan ligeritos, con un cañonazo, el retroceso los descomponía, ¿no? Y no podemos mandar 2, 3 cañonazos, entonces tuvieron que inventar un cañón apropiado para un avión, ¿no? Que por un lado expulsaba una bala, una bomba, y por atrás expulsaba arena, ¿no? Para contrarrestar los empujes en ambos sentidos, los vectores, pues saben de esta cosa. En fin, él llevó desde la construcción con bambú y seda, que por cierto pedía siempre usar seda, que era más resistente, y además era seda china, ¿no? Era seda afgana, seda de por ahí de Medio Oriente, para que fuera realmente resistente y ligera. Batió todas las marcas que se les pueda ocurrir en donde él participó, y la casa que él se hizo tuvo por primera vez en la historia agua caliente. En Brasil se hizo la primera casa y todavía existe, es su casa museo, la regalaron sus descendientes al gobierno, y es su casa museo, cerca de Río de Janeiro, al norte, donde con una especie de calentador de alcohol calienta el agua y le abre la llave y sale agua caliente. Inventó una especie de aire acondicionado, inventó escaleras para arquitectura, pero copiadas de la marina, que están muy empinadas para que no ocupen tanto espacio, solo que siempre hay que subir empezando con el pie derecho, porque como los escalones no son parejos, son disparejos, pues tienen que ponerle ahí cierto ritmo al subir. Él escribe ya en esta última etapa varios libros. Su segundo libro es muy interesante, se llama Lo que vi y lo que veremos. Y en ese Lo que vi incluso narra lo que él pensaba decirle a Tomás Alva Edison, a Tesla, este inventor de cuestiones eléctricas, ¿no?
y a otros, Roger, ¿no? Me acuerdo que los que inventaron la Westinghouse y estos, porque decía, si uniéramos talentos, si lográbamos unificar la electricidad, el magnetismo, lo que se sabe de astronomía, con lo que yo sé de aviónica, con lo que otros saben de motores, el mundo progresaría inmensamente. Y entonces podríamos viajar de Europa a Sudamérica en poco tiempo, ¿no? En lugar de ir en barco y etc. Y todas las cosas buenas que podrían venir en el mundo a partir de la aviación. Él decía, la aviación nos va a resolver los problemas que tenemos en Latinoamérica, en América en general, porque hay muchas montañas. Sale más barato hacer una aeropista y fabricar aviones que estar haciendo carreteras por las montañas. Claro. Oiga, qué historia tan bonita y qué tema tan interesante, y sabemos que nuestro público seguramente que lo disfrutó tanto como nosotros aquí en este momento en que lo estamos desarrollando. Pero pues se nos acabó el tiempo y tendríamos que agradecer, como siempre, arquitecto, su presencia en A Contragolpe, aplaudirla muchísimo y saborearla como siempre. Y también agradecer a La Mexicana que nos permite la oportunidad de haber transmitido este programa. Agradecer a ustedes por a favor de su atención en las redes sociales. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por su mensaje de cultura con el que iniciamos este programa. Gracias, Obeida Toledo, por su manejo en las redes sociales, y a Eder San Germán por la edición de nuestro programa. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo en punto a las 10 horas, porque seguramente llegaremos a sus hogares con un nuevo mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.